Muchísimas gracias por estar en Santiago de Compostela. Un santiagués como yo os lo agradecen infinitamente. Sin duda, bueno, la verdad que el invierno está siendo especialmente duro. Entiendo que a lo mejor algunas de las ausencias eran en búsqueda del sol. Tengo entendido que algunos iban en búsqueda del sol. De cualquier manera, creo que este fin de semana se va a ver el sol aquí. Nada, muchísimas gracias, no quiero enrollarme más. Aprovechad el espacio. En años anteriores pienso que la imagen lo que me comentaron especialmente los residentes de aquí de Santiago, que estaban bastante satisfechos con esta jornada. Por tanto, yo creo que vamos a verlo desde un punto de vista así más general y aprovechad esta oportunidad y lo que decía Manuel, aprovechad el entorno para conoceros entre vosotros. No es una patología que tenga especial incidencia por la distribución demográfica de la población en Europa y en concreto en Galicia, lógicamente. Entiendo que algunas cuestiones relacionadas con las técnicas quirúrgicas, a lo mejor para los residentes, no es ahí el tope de gama, como pueden ser otras partes de la especialidad, pero en mi experiencia particular, os traslado mi experiencia particular, creo que sigue siendo la parte más retadora de nuestra especialidad. Yo la verdad que os animo a que profundicéis un poco en la temática, aunque se trate de las fracturas raras en este caso, o poco frecuentes. Nada, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y aprovechad la jornada y buen rollo. Muchas gracias. Bueno, está dividido en dos bloques, en medio va a haber un descanso para un café. Vale, vamos a empezar por el primero, empiezo hablando yo, soy Manuel Bravo, del Hospital Lucas Augusti, y os voy a hablar de las fracturas de clavícula y escápula en edad pediátrica. Vale. Las fracturas de escápula, no sé si vosotros tenéis mucha experiencia en este campo, son unas fracturas muy poco frecuentes. Ya en los adultos suponen un 1% de las fracturas y un 3-5% de todas las fracturas de la estructura escapular. Sin embargo, en los niños esos porcentajes bajan hasta el 0,06 y el 0,1%. Ello es debido, en gran medida, a que está muy protegida por la musculatura que tiene alrededor y porque tienen un periósteo muy potente. Vale. Como hay muy poquitas, hay pocos estudios y hay pocas publicaciones. Si a eso le añadimos que tienen una osificación muy rara, muy peculiar, dificulta muchas veces que sean vistas en los niños pequeños, porque pueden afectar a zonas no calcificadas y entonces pasarnos desapercibidas. Como veis en esa diapositiva, se ven ahí las osificaciones y cómo se va fusionando. ¿Cuál es la etiología de las fracturas de escápula? Fundamentalmente son los traumatismos de alta energía, normalmente por accidentes de tráfico, caídas de moto y de bicicleta. Perdón que me descolocó un poco la presentación. En estos casos hay que valorar que suelen tener lesiones asociadas bastante importantes, muchas veces más graves que la propia fractura de escápula que estamos viendo. Otras causas pueden ser unas fracturas de estrés, las fracturas patológicas que son raras y también hay que tener en cuenta en aquellos niños que tienen crisis convulsivas que por una contracción excesiva puede producir una fractura de escápula. ¿Vale? La clínica. En estos casos tenemos que mirar que sea un antecedente de traumatismo de alta energía y lo que nos van a contar los niños son dolor e impotencia funcional, fundamentalmente. Como ya dije antes, insisto otra vez en esto, valorar las lesiones asociadas que tienen las fracturas de escápula, como pueden ser las contusiones pulmonares, neumotoras, hemotoras, fracturas de vértebras torácicas u otro tipo de fracturas. Al diagnóstico vamos a llegar mediante una historia clínica, en la que vemos el traumatismo, el dolor y la impotencia funcional, mediante una exploración física que en estos casos suele ser bastante difícil. Son niños pequeños que no colaboran normalmente, simplemente se quejan de que les duele. Y finalmente le haremos las pruebas complementarias. Normalmente con una radiografía suele ser suficiente. Sí que es cierto que tenemos otro tipo de técnicas que nos pueden ayudar, como puede ser la ecografía para ver las partes blandas, el TAC para ver fracturas desplazadas de la glena, del cuello o fracturas complejas, o la resonancia para ver fracturas que afectan a la zona de la fisis, fracturas de estrés o en aquellas partes que no están osificadas. Pero normalmente lo que vamos a hacer es una radiografía AP y lateral simplemente. ¿Vale? Que sepáis, o la otra torácica también llamada, que sepáis que hay la lateral de escápula, la proyección I, que es donde vamos a ver mejor la escápula. ¿Os las hacen en vuestro hospital? En nuestro hospital difícilmente nos hacen una proyección en I. ¿En Coruña la hacen, Natalia? No mucho. En función de cómo veamos la radiografía ya, normalmente la clasificamos, ¿vale? Es una clasificación anatómica. Las divide en cuerpo, glena, según la zona, cuello anatómico, cuello quirúrgico, según la zona que esté rota, ¿vale? Y lo importante de esto es el tratamiento. ¿Cuántos de vosotros habéis visto una fractura de escápula en un niño?
a lo largo de vuestra vida? ¿Cuántas? ¿Tú que tienes experiencia? Muy pocas, por accidentes de tráfico. Muy poquitas. Dos, tres. Ya, yo es que creo que vi una y de tratar sin desplazar. El tratamiento fundamental en las fracturas de escápula es un tratamiento conservador. Con un cabestrillo de 2 o 3 semanas en un niño suele ser suficiente. Sin embargo, sí que existe el tratamiento quirúrgico, pero está reservado para ciertos casos, como son las fracturas intraarticulares desplazadas, las fracturas de cuello desplazadas más de 2 centímetros, las fracturas de la base de coracoides con luxación acromioclavicular asociada, si existe una disociación escapulotorácica, que yo nunca he visto ninguna en niños, vi una en adultos, pero en niños ninguna. Cuando hay fragmentos intratorácicos o existe la no unión y sigue manteniendo dolor el paciente. El pronóstico en las fracturas de escápula es muy bueno. Dentro del tratamiento quirúrgico, yo esto lo leí en los libros, porque nunca lo he visto. No sé, ¿tú operaste alguna? No. Te describen en los artículos que revisé, puedes hacer una reducción abierta y fijación interna mediante una banda de tensión, mediante placa y tornillos o bien injerto óseo. Sí que se está descrito también resección muscular si tenemos arrancamientos periósticos y la excisión de fragmentos intratorácicos. Pero bueno, las fracturas de escápula, ya os digo. Yo llevo 20 años de trauma y creo que vi una en un niño no desplazada. ¿Aquí alguno más veterano? ¿Habéis visto de escápulas en niños? 2. ¿Y operadas? Ninguna, o sea, que las conozcáis. Vale. Ahora pasamos a la clavícula. La clavícula ya es otro mundo. La clavícula sí que se ven en los niños y son bastante frecuentes. Suponen el 8-15% de las fracturas en niños y adolescentes, sobre todo en varones. Tenemos que tener en cuenta sobre todo en el parto. Existe la fractura de la clavícula en los niños. Lo que pasa es que normalmente, por lo menos en mi hospital, no nos llaman. La tratan los pediatras que atienden al niño, como no les tienen que hacer nada, van curando solas. Después también las vemos en la segunda década de la vida. Debemos saber diferenciar las de la pseudoartrosis congénita de clavícula. Está muy relacionada con la práctica deportiva, y esto lo tenía subrayado, no tachado, en el lado no dominante por impacto directo o caída sobre el brazo donde se produce la fractura. Normalmente afectan al tercio medio, seguidas después del tercio lateral y del tercio interno proximal. Tenéis que conocer que la clavícula tarda mucho en cerrarse, por así decirlo. En gente ya casi adulta, vamos a ver, podemos ver la línea, sobre todo en el borde medial, que es por donde más crece la clavícula. La anatomía de la clavícula la conocéis, ¿no? En esa itálica, no tenemos que entrar en esto, ¿verdad? ¿Y cómo se van a diagnosticar? Como cualquier otra fractura, por la historia clínica, un trauma directo o caída sobre el hombro, mediante una exploración física. Aquí sí que son más fáciles de ver, porque podemos ver abrasiones, equimosis, sufrimiento cutáneo. Vamos a ver en el niño un bultoma doloroso. A veces las diagnosticamos tarde y vemos a un niño que se cayó hace días o un par de semanas y que viene es que ahora tiene un bulto y era la fractura de clavícula. Es casi lo más frecuente a veces que se ve. Hay que hacer una exploración neurovascular para valorar que no haya alteraciones ni del plexo ni de la arteria subclavia. Como comentaba antes con la de la escápula, hay que ver que no tenga lesiones de la caja torácica, que no tenga costillas, pulmón, que no haya fracturas de escápula, que no haya un hombro flotante ni que sean casos de politrauma. Las pruebas complementarias, en este caso también, la radiografía suele ser suficiente, aunque en algunos casos podemos hacer uso del TAC. Yo nunca lo usé en los niños. La clasificación, existen múltiples clasificaciones, la de NIR, la de ALMA, es muy parecida a la de los adultos. ALMA las clasificó en tipo 1, que son las de tercio medio, que son las más frecuentes, tipo 2, que es la del tercio distal, y tipo 3, la del tercio proximal. La de la OTA es también muy parecida a la de los adultos, la va subclasificando, pero yo creo que con la de ALMA no es suficiente. ¿Y cómo se tratan este tipo de fracturas? La inmensa mayoría también conservadoras. Yo no sé cuántas habéis operado vosotros, pero yo nunca ninguna. El tratamiento conservador es el más usado en los niños, históricamente. Se usa en fracturas no desplazadas, se deja un cabestrillo, un vendaje en 8, lo que queráis, durante 2 a 4 semanas. No hay diferencias en los estudios de cuál es el mejor de los dos. Lo que sí, dicen que el vendaje en 8, ¿qué pasa con el sonido? Da mayor dolor porque la gente no lo ve, entonces tiene menos cuidado contigo a la hora de cruzarte en la calle. ¿Vale? En los bebés no se les hace nada, curan solos. Y después, a las 8 o 12 semanas, se va iniciando ya lo que es la práctica deportiva. ¿Vale? Esto es un tratamiento conservador. No encontré radiografías de niños. Entonces, para que veáis cómo los tratamientos conservadores funcionan. Estos son adultos. Bueno, este no, ¿verdad? Ya es más mayor. Veis que se va colocando muchas veces en su sitio y el resultado es bastante bueno.
Y cuando usamos el tratamiento quirúrgico tiene unas indicaciones que son absolutas, como en cualquier otro tipo de fractura, como son las fracturas abiertas, el compromiso cutáneo, la lesión vascular, o en los casos de refractura o que no haya unión. Existen también otras indicaciones más relativas, como son las fracturas desplazadas más del 100%, en algún acortamiento mayor de 15 milímetros, en las fracturas conminutas, y está en debate si también estaría indicado en los deportistas de alta demanda funcional, porque a día de hoy, dice, estamos hablando de niños y deportistas de alta demanda funcional. Sí, ahora empieza a haber niños de 12 13 años que son deportistas. Dentro del tratamiento quirúrgico siempre colocamos al paciente en posición de silla de playa y tenemos varias opciones de tratamiento. Por un lado tenemos los clavos elásticos, o los TENS llamados de toda la vida, o agujas Kirchner, o una placa de compresión dinámica de 3,5. Si usamos una placa tenemos que ponerla con 3 tornillos a cada lado, con 6 corticales. No están indicadas las placas tubulares y no existen los estudios de diferencia entre usar la placa por vía superior o por vía anterior. Colocarla como queráis, como sea más cómodo. Si nosotros vemos una inestabilidad rotacional, sí que debemos limitar, después de la cirugía, la elevación y la aducción a 90 grados durante 4 semanas y el retorno de las actividades deportivas es, como en el caso anterior, a las 8-12 semanas. Yo siempre hablo con mis compañeros que los móviles nos escuchan. Preparando esta charla y hablando con gente, me saltó un artículo sobre todo de esta cosita, y son los TENS en los niños. Hace años el doctor López Pardo, que está aquí sentado, me decía que su padre, que ya es traumatólogo, usaba para las fracturas de clavícula una técnica que era abrir en la zona del foco, pasarle una aguja gorda hacia medial y después sacarla por la zona medial, reducir y pasarla y enganchar, como se hace en los pies cuando tenemos un dedo de martillo. Y esta técnica también está descrita para los niños con los TENS. ¿Veis? Eso es un TENS. Abren la zona del foco, le pasan una broca, meten el TENS hacia el medial, lo dejan justo en el borde, reducen la fractura y le pasan el TENS. Yo no sé si lo habéis usado vosotros alguna vez. Yo es que tampoco he operado nunca ninguna clavícula en niños. ¿Vosotros? ¿Los que lleváis más años? Sí. En adolescentes sí. Y adolescentes con fatales. A lo mejor operasteis más. No, con placa. A ver, yo creo que la placa es una técnica sencilla. El TENS tiene las ventajas del TENS de toda la vida. Esta técnica no porque abres el foco, pero en las técnicas percutáneas evitas abrir el foco. Y como complicaciones en las fracturas de clavícula vamos a tener la no unión o la mala unión, que es muy rara, y el tratamiento quirúrgico también suele ser raro, porque suele mejorar solo con el tratamiento, con el crecimiento, perdón. También existe la prominencia de la placa en aquellas operadas, que también es raro, pero se soluciona sacando la placa cuando la fractura esté consolidada, y una refractura, que es raro también tras la retirada de placa, pero existe algún caso descrito en la literatura. El pronóstico es muy bueno, hagas lo que le hagas, los niños pegan. Es la ventaja que tienen los niños. Creo que lo vamos a ver hoy todo el día con las fracturas de los niños. Tanto si el tratamiento es conservador como quirúrgico, acaban pegando. Sí que es cierto que limitan la aducción en 3 grados en algunos operados, pero no es algo significativo. 3 grados yo creo que es algo que todos aceptaríamos. Y las escalas funcionales son muy buenas independientemente del tratamiento. Esta es la bibliografía usada. Como conclusiones, fracturas de clavícula frecuentes, las de escápula no vais a ver probablemente a lo largo de vuestra práctica casi ninguna. Que las dos normalmente van bien con tratamiento conservador y que el pronóstico es muy bueno, hagas lo que le hagas. ¿Vale? Bien, pues ya está. Muchas gracias.